Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Actualizada. Dice, Joás comenzó a reinar en el 7º año de Jehú y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. Joás comenzó a reinar en el 7º año de Jehú y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo en que lo instruyó el sacerdote Joiada. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados y el pueblo aún ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. Hasta ahí dejamos la escritura. Padre, oramos en el nombre de Cristo para que tú nos puedas guiar, Señor. Sé tú guiándonos conforme a tu sagrada palabra. Te damos gracias en el bello nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el tema de hoy es el tema, el silencio de Dios. El silencio de Dios. Hay algo que Dios nos dice aún en el silencio. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una página en medio que está en blanco. Esta página tiene mucho que decirnos a nosotros. De hecho, tiene 400 años de silencio de Dios. Esta página está en medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está en blanco. ¿Qué significa? Tiene un gran significado. Dios no estaba hablando a nadie. Dios había cerrado completamente el cielo. Las peticiones no se podían subir delante de Dios. Y era porque el pueblo, a pesar de que había conocido a Dios, se había alejado de Dios. Dejaron la presencia de Dios y la sustituyeron por las tradiciones. Le dieron más importancia a las tradiciones que a Dios, que a la misma presencia de Dios. Olvidaron el mensaje de santidad, el mensaje que traía transformación al corazón. Por eso, cuando tomamos la nota del segundo libro de Reyes en el capítulo 12, nos damos cuenta de algo interesante. Joás, no voy a narrarles todo, no vamos a leerlo todo porque el tiempo es sumamente corto, ya tenemos muy poco tiempo. Voy a tratar de resumirlo. Joás era un niño apenas de 5 años y una mujer, otro rey había tomado el reinado y era la tradición que tenían que matar aún toda la descendencia del rey anterior para que no tomara posición. Entonces, este rey mata toda la descendencia del rey que habían quitado. Y entonces, a este niño se quedó por ahí. Joás se quedó por ahí. El nombre es interesante, significa el fuego de Dios. Pero hay un sacerdote llamado Joiada. Este hombre era un hombre apasionado por Dios. Su hijo era Benaía, de los valientes de David. Era un hombre verdaderamente comprometido con las cosas de Dios. Él se da cuenta que este niño está ahí y que va a morir, porque el rey que ha venido lo va a matar, porque es un hombre malo. Él lo guarda y lo esconde. Pero llega el momento en que tan malo era el rey, que llegó el momento en que él tuvo que sacar a este niño, porque era un heredero del rey que había muerto. Y trajo a este niño, y se llamaba Joás. De manera tal que Joiada vino a convertirse en el padre espiritual de este niño. Lo llevó a la iglesia, le enseñó las cosas que verdaderamente maldad y lo bueno que había en la iglesia. Lo entrenó.
Cuando este niño creció y tomó el reinado, él era un verdadero discípulo de Joiada. Joiada lo empezó a guiar, le enseñó las cosas de Dios. Él vino y restituyó el templo. Empezó a hacer las cosas de nuevo. Dice la Escritura que mientras Joiada estuvo vivo, Joás, él hizo las cosas rectas delante de Dios. Qué impresionante. Esto trae a mi corazón una tremenda advertencia hacia los padres de familia. Los padres de familia, mientras estamos vivos, estamos tratando de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Pero llegó el día en que vamos a partir y nuestros hijos van a enfrentar el mundo de acuerdo a la instrucción y a la sabiduría con la que nosotros los hemos guiado. Si nosotros fallamos en eso, ellos van a fallar también. De tal forma que aquí es una palabra de gran advertencia. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que Joiada lo dirigió. Esto implica que cuando el sacerdote Joiada murió, él se olvidó de Dios. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué sucedió esto? Vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 24, donde está el pasaje paralelo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, y el versículo que leeremos del 15 hasta el 19. La palabra del Señor dice así. Está hablando del mismo pasaje, el mismo momento donde está Joás. Él ha ido guiado por el sacerdote Joiada. Dice la Escritura en el capítulo 24 del segundo libro de Crónicas, en el versículo 15, dice así: entonces Joiada envejeció y murió lleno de años. Tenía 130 años cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, junto con los reyes, porque había hecho bien en Israel para con Dios y su casa. Después de la muerte de Joiada, vinieron los jefes de Judá y se postraron ante el rey Joás, y el rey los escuchó. Entonces abandonaron la casa del Señor, Dios de sus padres, y rindieron culto a los árboles rituales de Acera y a los ídolos. Y la ira de Dios vino contra Judá y contra Jerusalén a causa de esta culpa suya. Sin embargo, les envió profetas para que los hicieran volver al Señor, y estos los amonestaron, pero ellos no escucharon. Esta es una de las historias más tristes de la Biblia. La hemos pasado de largo como una simple historia, pero tiene mucho que ver con nosotros en el día de hoy. El deseo de un padre es guiar a sus hijos en el camino del bien. El anhelo de un padre es que sus hijos desarrollen el propósito de Dios. Y queremos para eso, les enseñamos, los traemos a la iglesia, los exhortamos. Algunas veces tenemos el deber de disciplinarlos para que ellos formen el corazón y el carácter de lo que Dios ha hecho para ellos, y que sean un legado, una herencia de temor a Dios, de amor a Dios, de bendición a Dios. La iglesia ha fallado en todo esto. Hemos fracasado. Una y otra vez hemos fracasado. Los trajimos a la iglesia, a todos nuestros hijos, creyendo que ahí la iglesia iba a hacer un cambio en su vida. Y renunciamos, nos hicimos a un costado de la responsabilidad que tenemos como padres. Joiada instruyó a este niño, lo abrazaba, lo exhortaba, le decía: eso no es por aquí. ¿Dónde entonces fracasó Joiada?
¿Por qué cuando él murió vinieron los líderes espirituales, lo convencieron a él, lo persuadieron y sin ninguna resistencia de parte de él, se inclinaron a los ídolos, abandonaron a Dios, se empezaron a inclinar a los dioses paganos? ¿Dónde quedó la enseñanza de Joiada? ¿Dónde quedó todo aquel tiempo que invirtió? ¿Dónde fracasó Joiada? Porque fracasó. Porque no es tanto empezar la carrera, es terminarla con gozo. Es terminar la carrera. No se trata de empezar la carrera. Este rey gobernó 40 años en este pueblo, en esta ciudad de Judá. 40 años. ¿Dónde entonces estuvo el fallo? El fracaso de Joiada fue que él le enseñó todo acerca del templo. Él enseñó: tienes que hacer esto, esto se hace así, la fiesta se hace de esta manera, los sacerdotes visten de esta manera. Pero olvidó formar las convicciones en el corazón de su hijo. Ahí es donde hemos fracasado como iglesia. Hemos dejado que nuestros niños sean persuadidos por el mundo y rápidamente inclinan su corazón a las cosas del mundo. Hemos fracasado. Hemos embellecido el templo. Hemos puesto luces y ahora hasta humo ponemos en él. Como no hay humo celestial, tenemos que comprar una máquina para eso. Ahora le damos volumen a los sonidos, porque a lo mejor así cae la presencia de Dios. Ahora tenemos la cabeza llena de diplomas, doctrinas. Ahora ya no son pastores, ahora son doctores, apóstoles, querubines. ¿Quién sabe cuántas cosas se van a inventar? ¿Cuándo va a ser el día en que vamos a enfatizar la palabra de Dios al corazón de nuestros hijos? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? Porque una vez vamos a morir, vamos a envejecer y vamos a partir de aquí. Nos vamos a ir. ¿Qué va a pasar con nuestra herencia? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuáles son las decisiones que van a tomar cuando venga el mundo y los persuada para inclinar su corazón al paganismo, a lo mundano? La palabra de Dios es muy clara. La ira de Dios vino sobre Judá y contra Jerusalén. El Señor en su grande misericordia le sigue enviando profetas, le sigue enviando. Miren, ya han apartado de Dios. Él no escuchó para nada eso. Dice que la palabra de Dios que aunque los profetas venían en el amor de Cristo, exhortándoles y amonestándoles, regresen otra vez, ellos olvidaron todo lo que el sacerdote Joiada les había enseñado. Sabían cómo comportarse en la iglesia. Trabajamos sobre el exterior, pero no trabajamos en el corazón de los muchachos. Y rápidamente sus convicciones son fácilmente quebradas por el mundo. Decimos que somos cristianos, pero ¿qué clase de cristianos somos si no tenemos una convicción firme, un fundamento serio? Joás se volvió a la idolatría. Después de la muerte del consagrado sacerdote Joiada, Joás cayó en manos de consejeros impíos. Le voltearon el corazón a las prácticas cananitas, paganas. Joiada ya no vio esto. Pero hay una gran enseñanza en este libro. Hay una gran advertencia para cada uno de nosotros y para aquellos que están oyendo también a través del internet. ¿Cuál es la tarea que estás haciendo con tu hijo? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en el corazón de tu hijo? ¿Cuánto vale el alma de tu hijo? ¿Cuánto vale? Porque un día él se va a enfrentar a la realidad del mundo.
Y el mundo va a traer todo su paganismo y va a doblar el corazón de él. Este hombre era tan perverso, no escuchó a nada de la amonestación. Veamos segunda de Crónicas, ahí mismo en el capítulo 24, pero ahora en el versículo 20 al 22. Miren lo que sucede. Entonces el Espíritu de Dios, aleluya, invistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, quien se puso de pie donde estaba más alto que el pueblo y les dijo: este es el hijo de Joiada. Zacarías se para en el templo y dice: así ha dicho Dios, así ha dicho Dios. Qué maravilloso. ¿Por qué quebrantan los mandamientos del Señor? No prosperarán, porque por haber abandonado al Señor, Él también los abandonará. Por haber abandonado al Señor, Él también los abandonará. Pero ellos conspiraron contra Él y por mandato del rey Joás lo apedrearon en el atrio de la casa del Señor. Y el rey Joás no se acordó de la bondad de Joiada, padre de Zacarías. Había mostrado en él, no se acordó de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, había mostrado con él. Más bien, mató a su hijo, quien dijo al morir: el Señor lo vea y lo demande. Este es el mismo niño que había cuidado Joiada, el que creció, el que lo instituyó, lo trajo a la iglesia. Es el mismo. Ahora ya es un hombre. Dios enviándole profetas, y le envía ahora al profeta Zacarías, que era el hijo del sacerdote que había muerto. Le pone la presencia de Dios y dijo: así ha dicho el Señor. ¿Por qué quebrantan los mandamientos del Señor? No van a prosperar, porque por haber abandonado al Señor, el Señor los va a abandonar. Hay muchos que dicen: el Señor nunca te va a abandonar. Bueno, no es verdad, porque el Señor sí te puede abandonar. No hay cosa más terrible que el Señor te abandone. Y esto es lo que estaba diciendo. ¿Qué hicieron ellos? Ante la advertencia, ante la amonestación, ¿qué hicieron? En el mismo templo de Dios apedrearon a Zacarías y lo mataron. Y la sangre corrió por el templo. Allá en Mateo 23, Jesús dijo que esa sangre clama desde el mismo templo. Mataron a un hombre santo de Dios. Nunca se acordó de la bondad que aquel hombre había hecho. No se acordó que le salvó la vida un momento. No se acordó que lo cuidó y lo instruyó. La perversidad del corazón había aflorado en la vida de este hombre Joás. Mataron por orden del rey al hijo de aquel gran hombre sabio llamado Joiada. No le importó. La Biblia dice, vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 12, el mismo pasaje, pero en el versículo 17 y 18, no estoy seguro si lo tienen arriba ahí, pero yo se los voy a leer aquí. Segunda de Reyes 12, otra vez, versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor: por aquel entonces subió Hazael, rey de Siria, combatió contra Gat y la tomó. Luego Hazael decidió subir contra Jerusalén, y aquí aparece Joás otra vez. Y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que habían consagrado Josafat, Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, las que él mismo había consagrado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y la envió a Hazael, rey de Siria. Así se alejó
de Jerusalén. Qué cosa, hermano, qué vergüenza. Cuando vio la amenaza que venía, en vez de apoyarse con Dios, en vez de humillarse, ¿qué fue lo que hizo? Fue a traer el oro. El oro en la casa de Dios representa santidad. No le importó nada, agarró todo eso y se lo entregó en manos de ese rey de Siria. Y se alejó porque iba cargado de todo el tesoro. Volvamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Recuerde que estamos en la introducción. Todavía falta una hora. 24. Segunda de Crónicas 24, 23. Estamos leyendo los pasajes paralelos. Dice la sagrada palabra en el versículo 23: a la vuelta de un año. Es decir, Joás mató a Zacarías y nada pasó por un año. No pasó nada. No le importó. Siguió haciendo las mismas cosas. A veces hacemos cosas tan malvadas y pensamos, Dios se olvidó, anda a andar por África el Señor. No. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si siembras para el espíritu, vas a cosechar vida eterna. Si siembras para la carne, vas a cosechar corrupción y muerte. Dios no puede ser burlado. Joás, por un año, él seguía haciendo lo mismo. Un año. Igual que David pecó y por un año mantuvo la boca cerrada. Nadie sabía nada. Pero al final de un año, dice la Biblia, vino la ira de Dios. El juicio de Dios vino. Subió el ejército de Siria, dice. Y vinieron a Judá y Jerusalén. Y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín del rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Joás murió en vergüenza. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? En primer lugar, hay dos verdades bien fundamentales. En primer lugar, Dios nos ha puesto a nuestro cuidado nuestros hijos, no para que les demos de comer solamente, no, eso lo hace el mundo también, sino para cuidar el alma de un niño, para fortalecerlo, para prepararlo para la batalla. El día vendrá, seguramente Joyada le tuvo que haber dicho, el día vendrá cuando yo parta y el mundo va a venir, esos líderes perversos van a venir a ti. Pero en el nombre del Señor, párate firme en tu fe. No te dejes manipular por ellos, no te dejes engañar por ellos. Nunca le enseñó eso a sus hijos. Y después terminan en la cárcel. Después son adictos. Después andan en toda clase de inmoralidad. Y tu papá dice, pero yo nunca le enseñé eso, nunca los preparaste para eso, para enfrentar la tentación y el pecado. Las conclusiones que tenemos, la importancia de ser un hombre sabio, una influencia sabia en cada uno de nuestros hijos. Yo siempre he creído que un ser humano debe tener dos personas cercanas. Sus amigos, obviamente sus amigos lo aman a uno tal como es. Pero también debes tener tus mentores. El mentor no es tu amigo. El mentor es un maestro. Él va a quitarte todo aquello que te afecta en tu vida, pero va a mejorarte. En resumidas cuentas, el mentor viene a ser como el coach. Y los amigos vienen a ser como las cheerleader. El problema con las cheerleader es que ellas no ganan partidos. Es el coach el que te prepara. Te dice, te prepara, te saca lo mejor de ti, tus talentos, te quita tus cosas malas. El coach, necesitamos un coach. ¿Quién mejor que el padre?
¿Quién mejor que el papá sea el maestro, el sabio, el entrenador? No queremos papás que sean cheerleaders. Los cheerleaders no sirven para nada. Solo hacen ruido. Nadie diga amén. Otra cosa que aprendemos, que la apostasía, apartarse de Dios, no solo va a afectar tu vida, también va a afectar tus seres queridos. No hay cosa peor que haber dicho: yo había conocido a Dios, pero ahora ya no voy. Ya no voy a la iglesia. Y te apartas de aquí. Aparentemente es una decisión, tener más tiempo ahora. Pero esa decisión va a afectar tu vida y tu familia. Las convicciones débiles en el falso evangelio traen como consecuencia el pecado. Estamos llenos de extremo a extremo en este país de un falso evangelio. Un evangelio motivacional. Un evangelio de forma, pero no de fondo. Un evangelio que no confronta el pecado. Es un evangelio divertido, pero no es un evangelio que transforma la vida. Y ahí es donde está la multitud. Les gusta la fiesta, como los niños. No les gusta la palabra que transforma. Ignoran la escritura. Viven lejos de la realidad de su vida. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Y perder su familia, perder sus hijos. ¿De qué te sirve ser un cristiano, un predicador, lo que sea, si pierdes a tu familia? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que ganes millones en tu negocio y pierdas a tus hijos? Esta es la realidad de esto. Las convicciones débiles en la vida de nuestros hijos. Estamos viviendo en una generación. Esta generación es digital. Fácilmente agarran los anuncios y los creen. Fácilmente. ¿Dónde está el consejo sabio de un padre? ¿Cuándo está el momento en que el padre se sienta con su hijo? Él lo instruye en el corazón. ¿Cuándo? Todo el mundo está ocupado. Pero eso va a traer consecuencias. A pesar de que este rey malvado hizo lo que hizo, podemos ver en la fidelidad de Dios. Dios, en su grande misericordia, seguía enviando ministros. En su gran misericordia, todavía hay ministros que predican la verdad. Todavía hay ministros que confrontan el pecado. Porque si este evangelio, mi amado hermano, no te confronta con el pecado, entonces no es el evangelio. Porque el evangelio va a cambiar. Estamos saturados de mucha información, pero no tenemos el poder de Dios ahora. En resumen, tenemos que darnos cuenta de la importancia de formar en nuestros hijos el carácter para enfrentar las batallas que van a tener. En la escuela, hijo, te van a persuadir, te van a presionar a que fumes marihuana. Te van a presionar para que tomes licor. Pero en el nombre de Jesús, párate firme. Mira el final de ello. ¿Cuándo está el papá ahí? ¿Cuándo? Esta es la gran historia. Esta historia de Joás es un recordatorio de la importancia de seguir a Dios, permanecer firmes en nuestra fe para evitar las tentaciones y el pecado. Es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su disposición de perdonarnos cuando nos arrepentimos. Si este evangelio no está cambiando tu familia, entonces no es el evangelio. Este evangelio tiene que cambiar tu vida. Este evangelio tiene que decirte cuán pecador tú eres y cuán necesitado de la gracia de Dios. Este evangelio no se trata de cantar canciones, se trata de cambiar el corazón. De forma, hermano, no podemos ser una iglesia
que simplemente vive bajo la emoción. Si vamos a hacer una iglesia, seamos una iglesia conforme a las Sagradas Escrituras. Que sea la palabra de Dios guiando nuestra vida. Que no vengamos a repetir esta historia otra vez. Aquí se llamaba Joás, pero ¿cómo se va a llamar en el futuro tu hijo? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar esta niña cuando sea atormentada por un filisteo incircunciso, peludo, marihuanero? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Ah? ¿Cómo va a ser cuando un jovencito que lo hemos tenido en la iglesia se enamore de una filistea incircuncisa? ¿Ah? Porque hay millones de Dalilas por ahí. ¿Cómo va a ser? Tenemos que instruirlo para que sean buenos hombres de Dios, buenas mujeres de Dios. Tenemos que verlos. ¿Cómo se están vistiendo nuestros hijos, hermanos? ¿Con qué hablan? ¿Qué tienen en sus redes sociales? Dios mío, si usted no se preocupa, yo no sé qué hacer. Pero es mi responsabilidad como ministro del Señor explicarle la palabra de Dios, exhortarlo. Aunque a estos profetas los mataban. ¿Por qué los mataban? Porque odiaban la palabra. Pongámonos de pie, hermano. Iba a decir, pongámonos de rodillas. Pero yo sé que no tienen años de no arrodillarse. Yo les digo, pongámonos de rodillas. Allá afuera me van a decir, pastor, ¿y por qué no estuvo regañando? Hermano, yo hubiera querido estar ahí, que un pastor me regañara de esa manera, para no cometer los errores que he cometido con mis hijos. Hubiera adorado la palabra, que me exhortaban, que me dijeran, tu prioridad no es tu trabajo, son tus hijos, es tu familia. Hubiera deseado estar ahí y que un pastor me hablara de esa manera, pero solo me pasaban una plumita aquí. Eres la niña de los ojos. Sí, ¿cómo no? Hermanos, si yo agradara al pueblo, dejaría de ser hombre de Dios. Mi tarea es agradar al Señor. Oremos al Señor. Padre Celestial, estoy delante de ti, Señor. Conoces mi corazón y las motivaciones. Hay una carga en mi alma por este pueblo, Señor, porque puedo verlos a ellos que te aman. Pero muchos, Señor, están poniendo su mirada en el dinero, en el trabajo, en las cosas de este mundo. Y hemos dejado lo más hermoso y lo más importante que es nuestra familia. Son nuestros hijos, Señor. Ellos se enfrentan a realidades, a temores. Se enfrentan a tentaciones. Y no los hemos preparado. No hemos sido mentores para ellos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Que sea tu Espíritu Santo trayendo a nosotros convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Señor, por amor a tu nombre. Sin ti estamos perdidos. Te suplico en el nombre de Jesús que nos ayude. Sopla tu aliento, Señor. Muévenos. Enséñanos por esta revelación de tu palabra la responsabilidad que tenemos. Joiada hizo un buen trabajo, pero no fue suficiente para enfrentar las tentaciones del mundo y trajo destrucción. Padre, enséñanos a hacer la obra. Estoy seguro, mi Rey de Gloria, que tu gracia estará con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Y el pueblo... Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.